Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes y de la web ufopolis.com. Hemos hablado anteriormente de los extrañísimos encuentros con entidades reptilianas. A lo largo de la historia de la humanidad han aparecido estas deidades con forma de reptil y en algunas ocasiones, como tenemos por ejemplo en la figura de Quetzalcóatl en la cultura maya, azteca y bueno, todo lo que es la cultura olmeca, pues son entidades reptiles aladas, es decir, con capacidad para volar. En algunos pueblos de África, especialmente en todo lo que es la tradición del pueblo zulú, aparece la figura de los chitauri, también portadores de grandes conocimientos, siendo entidades reptiles con capacidad para volar. Existen también leyendas como los Thunderbird en diferentes pueblos de las culturas indias de los Estados Unidos, como por ejemplo los iroqueses y los ojibwa, que también exponían su miedo y también cierto traspaso de conocimiento de diferentes deidades o de diferentes grandes animales alados que tenían en contacto con su civilización, con su cultura. De hecho, aparece un extraño animal mitológico llamado el piasa, que es un ave escamosa, y ese es un detalle interesante, las escamas, que tiene larga cola, cuernos y ojos de color rojo. Esto es parte de la tradición de antiguos pueblos indios de los Estados Unidos. Esta piasa puede ser visto una vez al año al amanecer del primer día de otoño, es decir, ahí tenemos el solsticio, cuando sale de un río para buscar una cueva donde pasar el invierno. Fíjense que aquí ya aparecen menciones astronómicas de una determinada época del año, como también aparecen en civilizaciones como los sumerios, que también tienen sus propias deidades reptiles aladas, y los mesopotamios. Bueno, me interesa bastante el hecho de comentar todas las todos los avistamientos, toda la casuística de avistamientos de seres reptilianos con capacidad para volar, y para eso tenemos que irnos en nuestra máquina del tiempo a África. Tenemos que ver los antecedentes de todo esto, ¿no? Según el bioquímico de la Universidad de Chicago, Roy Mackal, que realizó dos expediciones en el año 1980 y en el año 1981, resulta que existe un antecedente de extraños animales reptiles que estaban siendo contactados o estaban teniendo contacto con tribus de África. En especial hay un gran reptil con protuberancias en el torso que además se parecía un poco a los Stegosaurus. Este no tenía capacidad para volar, pero estaba identificado con el nombre de Embielu Embielu. Esto aparece, en diferentes menciones en diferentes pueblos de África. Hay otros antecedentes, otros testimonios, como el del escritor y realizador de documentales belga Touchant Hersey, que, junto al científico de la Universidad de Chicago, Roy Mackal, y el cazador profesional Jean Kossel, hicieron una expedición a Namibia en el año 1988 y descubrieron numerosos, decenas, incluso cientos de testimonios de lo que parecería ser una especie de reptil alado gigantesco que estaría, aterrorizando a todas aquellas comunidades de Namibia. Y estamos hablando de algo bastante reciente, 1988. De hecho, ya en un viaje, en un libro de viajes publicado en 1932, hay un hombre, es un científico que se llama Frank Mellan, que narra los testimonios de varios indígenas de la región pantanosa de Hyundai, que es un pequeño afluente del río Zambeze. Esto está, para que os hagáis una idea, en el noroeste del actual Zambia. Describen numerosas tribus a un animal que se llama el congamato, que es una especie de reptil con alas de murciélago, similar en ese detalle al famoso Mothman, y un largo pico, con muchos dientes muy afilados. Cuando Mellan llegó a la zona y dijo, ¿me podéis explicar a las tribus de la zona, siempre a los hechiceros de esas tribus, ¿me podéis explicar qué es lo que habéis visto? Este hombre enseñó un libro de prehistoria, de animales prehistóricos, y los lugareños, los chamanes, señalaban con gran horror
y diciendo Congamato, la palabra Congamato, cuando aparecía en aquel libro pues la figura del pterodáctilo, una figura reptiliana con grandes alas. Bueno, tenemos que coger otra vez la máquina del tiempo e irnos a julio de 1868 al desierto de Atacama, en Chile. Y aquí tenemos otro antecedente de reptiles alados. Hay un testimonio que aparece en la revista científica The Zoologist, ¿no? El zoólogo, que es interesantísimo y que os voy a leer, ¿no? Decía textualmente lo siguiente. Ayer, hacia las 5 de la tarde, cuando ya habían finalizado los trabajos del día en esta mina, suponemos que es una mina del desierto de Atacama, y todos los trabajadores se hallaban reunidos esperando la cena, imaginémonos que estaban pues en diferentes tiendas de campaña, ¿no? y fuera pues preparando la mesa para cenar, ¿no? Bueno, pues aquellos mineros vieron aparecer por el cielo un pájaro gigantesco. Aquí hablan de pájaro, ¿no? Creían que se trataba de unas nubes que en aquel momento estaría cubriendo prácticamente los pocos rayos del sol que quedaban en aquel momento, pero se dieron cuenta de que no podía ser así. Según el testimonio, el rumbo que tenía aquel ser alado era noroeste-sudeste, hay un detalle perfectamente definido, y tenía un vuelo rápido y rectilíneo. Tenía una especie de plumaje grisáceo, una cabeza muy pegada al cuerpo y parecida a la de la langosta, y tenía otro detalle interesantísimo, ojos muy abiertos que brillaban en la oscuridad. Bueno, hablaban además también de que la piel parecía cubierta como por una especie de pelaje, ¿no? Mientras que su cuerpo era muy similar al de una serpiente. Ahí tenemos un reptil volador en el desierto de Atacama 1868. Bueno, este informe es bastante similar a los que se dijeron en la localidad de Illinois en 1948. También supuestos seres como pájaros con piel de reptil similares en tamaño prácticamente al de un avión. Bueno, pero todo esto, claro, evidentemente son testimonios de personas y tenemos que creer ciegamente en esos testimonios o no. Entonces tenemos que seguir buscando en la casuística para saber qué se vio en otros momentos de la historia por otros pueblos, ¿no? Y de repente nos encontramos el ave del trueno en Tombstone, Arizona, prácticamente en el lejano oeste, 1890, ¿no? Tenemos un artículo del diario del Epitaph en Tombstone, 26 de abril de 1890, y habla de que dos rancheros que cabalgaban por el desierto cazaron un monstruo alado. Estaba medio muerto, apenas podía moverse y bueno, pues tenía una cola extremadamente larga y un inmenso par de alas. Medía unos 28 metros de largo y la envergadura era de unos 49 metros. Imaginaros el tamaño de aquel ser según lo que exponía aquel diario de Tombstone, Arizona, 1890. Bueno, todo esto pudo quedar como una especie de broma o pudo quedar como, bueno, pues como un testimonio quizá de bromistas en el lejano oeste, ¿no? Pero sí que tenemos que tener en cuenta que los pterodáctilos y cualquier tipo de reptil volador que no haya evolucionado, como hemos visto muchas veces en la zoología, hacia los pájaros que vemos a día de hoy, pues estarían extintos pues hace 150 millones de años. ¿Sería posible que igual que ocurre con el celacanto, estos animales hubiesen acabado sobreviviendo pues la extinción de los dinosaurios hubiese llegado hasta el día de hoy? Bueno, tenemos que seguir rebuscando en la casuística. Tenemos, por ejemplo, el ser de Coumont, en Hautman, en Francia. Esto estamos en la década de 1850, incluso antes de lo que ocurre en el lejano oeste en Tombstone, Arizona. Y resulta que se habla de unos hombres que habían descubierto una especie de pterodáctilo vivo en una mina. Y estos lo hablaban como una especie de hombre reptil con grandes alas. La criatura habría salido supuestamente de una cueva y parecería un murciélago del tamaño de un gran ganso gigante, de color negro y una envergadura de alas de unos 3 metros. Esto enlaza bastante con el famoso diablo de Jersey. En el siglo XX se han producido algunos avistamientos muy raros de la mejor criptozoología que os podáis imaginar, ¿no? Pero algunos de ellos destacan. Por ejemplo, en enero de 1909, en Pin Barrels, que es una zona remota del sudeste del estado de Nueva Jersey.
Y resulta que al menos hubo una especie de situación de histeria colectiva porque en al menos 30 pueblos de ese estado se informó de la presencia de un extraño ser alado con forma de reptil que estaría aterrorizando a los lugareños de aquellas localidades, ¿no? De hecho, una de las primeras observaciones aparece el día 17 de enero de 1909 en Bristol, Pensilvania, cerca de la frontera con Nueva Jersey. Ahí aparece un señor que se llama John McCowens, que está en su cama, imaginémonos una especie de cabaña bastante humilde, y está durmiendo a las 7 de la mañana y oye unos ruidos extraños. Salta de la cama. Y entonces este hombre relata lo siguiente, dice: miré por la ventana y me sorprendió ver una gran criatura en los diques del canal. Fijaros, detalle, los diques de un canal, igual que el avistamiento de aquel ser reptil en el río Po, en Italia, en 1988. Este hombre dijo: se parecía a un águila, y fue dando saltos por el sendero del remolque. Su piel tenía escamas. Bueno, es interesante porque el guardián James Saxville, de toda esa zona pantanosa, también lo vio en Bristol la noche anterior. Dijo que tenía alas, que saltaba como un pájaro, pero que tenía extrañas características en su piel, como si tuviese unas escamas muy brillantes. Y además decía que emitía un horrible alarido, un horrible chillido, algo que también aparece en algunas ocasiones en la casuística del Mothman. Bueno, este guardián, James Saxville, corrió hacia él rápidamente en aquella noche, disparándole con el revólver, y este ser dice que emprendió el vuelo, salió volando, ¿no? Bueno, no pasaría nada, serían dos testimonios aislados, de no ser porque el señor W.E.W. Minster, que fue la tercera persona en Bristol que vio a aquel ser, bueno, pues lo describió perfectamente volando sobre el río Delaware. Este hombre expuso que parecía resplandecer, ¿no?, en ese, ese efecto que tendría una especie de escamas al verse con la luz del sol, ¿no? Este hombre además describía a este ser como con cabeza de macho cabrío, con cuernos retorcidos, fijaros qué imagen tan bizarra, ¿no?, con un largo y grueso cuello que se proyectaba hacia adelante, con alas muy delgadas y largas, con piernas muy cortas y bueno, sobre todo pues muy interesante el hecho de la piel. Ellos siempre están hablando de una piel escamosa. Bueno, durante la semana siguiente este diablo de Jersey pues sigue apareciendo, la gente prácticamente entra en pánico, empiezan a hacer batidas por la noche, imaginaros un poco prácticamente de película la situación, ¿no? Pero resulta que el diablo de Jersey parece totalmente indiferente a todo esto y sigue apareciendo. El martes 19 de enero, a primera hora de la mañana, se presenta ante el señor y la señora Nelson Evans en Gloucester City, en New Jersey. Bueno, es interesante porque este monstruo aparece en el tejado de su casa y esta gente, este matrimonio, lo ve perfectamente y lo describe así. Medía aproximadamente 1 metro de altura, tenía la cabeza como una especie de perro collie y cara de caballo, cuello muy largo, las alas medían 60 centímetros, patas como de grulla, y bueno, pues sobre todo el interesante aspecto de que tenía los ojos muy grandes y muy rojos, otra vez muy similar al tema del Mothman. Otros testigos mencionaron que tenía la piel de un caimán, otra mención reptiliana, y una altura de 1,8 metros. Bueno, esto se puede hablar que fuese casi como una especie de caso de histeria colectiva, ¿no? Y bueno, quedaría ahí, pero seguimos profundizando en la casuística. Hay un caso muy interesante que es el de El Ejecutivo, que ocurre en mayo de 1961. Es un ejecutivo que está volando en avioneta sobre el río Hudson, sobre ese valle, y vio a su lado un pájaro enorme que apenas movía las alas. Dijo que era un enorme pájaro, mucho mayor que un águila, que se parecía de hecho a un pterodáctilo de los tiempos prehistóricos. Hablaba también de una piel similar al de las serpientes. Mayo de 1961, avistamiento sobre el río Hudson. Luego tenemos otro testimonio muy interesante que es el ser del bosque de Trinity, que es a comienzos de los años 60, una pareja que circulaba de noche en automóvil por el bosque de Trinity, California, vio algo que identificaron primero como una especie
especie de avioneta en apuros, ¿no? Como si estuviese a punto de estrellar, pero luego se dieron cuenta de que tenía que tratarse de una especie de pájaro. Bueno, volaba a la altura de las copas de los árboles, tenía una envergadura de 4 metros, la pareja apenas pudo distinguir ningún detalle, pero vieron la silueta y dijeron que era idéntica a la de un pterodáctilo, totalmente idéntica, y es esa imagen de la sombra, ¿no?, que aterroriza a una pareja que va en su coche a mediados de los años 60. Bueno, eso queda ahí también como testimonio, pero claro, tenemos que irnos en la casuística a los reptiles voladores de Texas. A principios de 1976 también aparecen unas observaciones muy extrañas de seres reptilianos alados. Por ejemplo, el 1 de enero de 1976 en Harlingen, pues aparecen unos chicos, pues un chico que se llama Jackie Davis, de 14 años, y Tracy Lawson, de 11 años, que vieron una especie de pájaro de 1,5 metros de alto, como pues con unas espaldas de 90 centímetros de anchura, de color negro, con grandes ojos de color rojo oscuro, cabeza calva y cara semejante a la de un gorila pero con escamas, con un pico además de 15 centímetros de longitud. Luego, una semana después, también en Texas, aparece un caso alrededor de una zona de caravanas. El protagonista se llama Alberico Guajardo. Esto ocurre en la ciudad de Brownsville. Y bueno, pues este hombre está en su caravana, en su roulotte, y algo choca contra la caravana. Este hombre sale, prácticamente con su bata de estar por casa y sus zapatillas de estar por casa, y se encuentra lo imposible. Este hombre lo definió como algo procedente de otro planeta. Decía que encendió las luces de su caravana y vio una criatura de 1 metro y 1,2 metros de alto, mirándole fijamente, con alas, con ojos muy rojos, llameantes y colorados, decía este hombre, que le aterrorizó. Este hombre pudo definir escamas de color negro, un pico de una especie de 60 centímetros, y alas como de murciélago, una vez más la casuística del Mothman, pero con piel reptiliana. Interesante porque este hombre pues vio como aquel ser pues prácticamente se alejó, nada más que le vio, después de mirarle fijamente, emitiendo una vez más, otra vez en la casuística, un horrible chillido. Bueno, este hombre entró en estado de pánico y no volvió a su caravana, se tuvo que refugiar en la caravana de un vecino. Imaginaros un poco la escena, ¿no? Luego está la experiencia de Armando Grimaldo, ¿no? Quizá una de las más terroríficas de toda la zona. Este hombre fue atacado por un reptil volador la tarde del 14 de enero de este año de 1976. Bueno, este hombre estaba en la casa de su suegra, en Raymondville, y mientras que miraba a su alrededor, también era una casa de campo, estaba mirando el cielo, y de repente observó una especie de silbido muy curioso a su alrededor. Empezó a mirar en todas las direcciones y de repente vio detrás de él, se dio la vuelta y vio una especie de ser con grandes garras y alas de murciélago. Este hombre se quedó petrificado cuando lo estaba viendo y mientras escapaba, pues vio que la envergadura de las alas era de 3 metros y medio. La cara no se le olvidará porque resplandecían sus ojos también de color rojo y una piel oscura sin plumaje. En este caso no tenía pico, pero volvía a tener escamas. Muy interesante. Luego, otro caso, también fascinante, Libby y Denny Ford, que es un matrimonio, que dijeron que había un gran pájaro negro con cara de murciélago. Esto lo vieron también en la localidad de Brownsville y que era similar a un pterodón. Y esta gente lo vio pues cuando estaba cenando pues prácticamente lo que sería en el porche de su casita. Luego, el 24 de febrero, también en Texas, tres profesores de bachillerato que viajaban en un coche en las cercanías de San Antonio, muy cerca de Texas, como hemos dicho, vieron un pájaro que identificaron rápidamente con un pteranodón, es decir, con un pterodáctilo. Cuando planeó sobre sus coches, pudieron observar la envergadura de sus alas y lo calcularon entre los 4 metros y medio y los 6 metros. La señora Patricia Bryant dijo que era tan grande como una avioneta, fijaros qué descripción, como una avioneta Piper Cub,
y que podía ver el esqueleto de aquel ser a través de la piel, pues como si fuese un ser muy delgadito y que se pudiese ver prácticamente pues la osamenta, ¿no? Los huesos. Bueno, más que volar, decía además la señora que planeaba y que tenía unas enormes y robustas alas similares a las del murciélago, una vez más, continuamente repitiéndose la casuística del Mothman y la casuística de las escamas, reptilianos alados. Luego tenemos otro caso en Puerto Rico, 1975, bueno, pues en la capital de Puerto Rico, ¿no? Que fueron avistadas, además, tras unas misteriosas muertes achacadas o, bueno, pues identificadas con la casuística del famoso chupacabras, de esos famosos mutilaciones de ganado que se han visto alrededor del mundo, sobre todo además en Norteamérica y Sudamérica, también en Centroamérica. Pues resulta que tras una serie de casos de mutilaciones de ganado, en 1975, de hecho el 26 de marzo, el obrero Juan Muñiz Feliciano fue atacado por una terrible criatura grisácea con multitud de plumas y escamas, un cuello largo y grueso y bastante mayor que un ganso. Y este hombre pues lo comentó a las autoridades, hubo partes policiales y aquello pues se silenció. Luego, en Pensilvania, en 1940, vamos atrás en el tiempo, tenemos que irnos a la historia de un escritor e historiador local llamado Robert Lyman, que se encontró en la zona de la Selva Negra, cerca de Coldsport, esto es en Pensilvania, como decíamos, esa zona donde está, donde ocurre pues lo del Mothman, donde ocurren diferentes monstruos muy ligados a la casuística ovni. Pues, bueno, pues este hombre vio en medio de un camino una especie de ser de cerca de 1 metro de alto, con el cuello y las patas muy cortos, pero con el problema de que las alas que tenía llegaba a tener 6 o 7 metros de largo. También una especie de escamas de color negruzco. Luego tenemos otra casuística que es en Ramor, Ontario, en Canadá, en 1947, porque unos granjeros debieron de pasar muy mal rato al observar una gigantesca ave de color negra que estaba atacando a su ganado. Pero fijaros la descripción que tenía esta ave negra. Un pico curvo, grandes garras, unos gigantescos ojos amarillo del tamaño de dólares de plata. De hecho, unos meses más tarde, en Illinois, esta misma ave, del tamaño de un B-29 según algunos testimonios, bueno, pues también fue vista. De hecho, en 1948, en enero, en plena pasión, en plena eh, época de los platillos volantes, bueno, pues también se vio a un ave volando también por Glendale, Illinois, que tenía un color gris verdoso, también ave con escamas. Bueno, muy interesante también el testimonio del ex coronel del ejército Walter Sigmund, que vio algo similar el día 4 de abril de aquel año 1948, que además calculó este hombre un vuelo de aquel ser a 1200 metros de altitud, y además se dio cuenta, y este hombre lo exponía y lo expuso también en diferentes revistas militares, que aquel ser solo podía tratarse de un ave de un tamaño descomunal y enorme. Bueno, tenemos también el caso de San Luis, Missouri, 1948, varios testigos que creyeron primero estar viendo un avión y luego pues expusieron y además de hecho entre los testigos lo expusieron con bastante claridad porque había policías, había instructores de vuelo, ¿no? Pues bueno, pues expusieron que era un ave también con una especie de escamas por todo el cuerpo y con un batir de alas que era bastante irregular. Bueno, una vez más, la descripción de la avioneta Piper Club, además estaban volando a unos 900 metros de altitud, según estas declaraciones. Y bueno, pues para terminar, me interesa bastante el hecho de casuística al lado de Point Pleasant, que es la localidad famosa del Mothman, que el día 25 de noviembre de 1976, a las 7:15 de la mañana, un zapatero llamado Tom Urey, que estaba conduciendo al norte de la famosa área TNT, que era donde estaba ocurriendo toda la casuística del Mothman, pues algo le llamó la atención mientras que estaba conduciendo a su trabajo.
una oscura sombra de color negro vio por encima de unos árboles en dirección al río. Estaba sobrevolando en dirección al río y este hombre la pudo ver perfectamente. Al principio se pensó que era un helicóptero, pero cuando salió de los árboles observó que era un ser de un tamaño descomunal. Decía que las alas medían entre 3 y los 4,5 metros. Este hombre expuso que le pareció como una especie de lagarto con alas y dijo que no había visto nada tan enorme y tan terrorífico en toda su vida. Entonces, de toda esta casuística, ¿con qué nos podemos quedar? Con lo que ustedes quieran. Podemos entender que estos son casos de histeria colectiva, podemos entender que son los mismos seres que se hablaban en las antiguas religiones, podemos entender que son parte de ese fenómeno ovni que no conocemos y que podría ser una proyección de nuestro subconsciente, como decía Carl Gustav Jung. Podría ser perfectamente quizá dinosaurios que hubiesen acabado sobreviviendo, igual que ocurre con el celacanto y que la ciencia aún no ha entendido o no ha querido estudiar jamás. Podemos entender que son a lo mejor pues fallos en el espacio y el tiempo, como si fuesen diferentes aperturas en nuestra realidad que pudiese ver el cielo de la prehistoria o quizá contacto con seres de otras dimensiones. Bueno, pues lo que ustedes consideren. Yo les he hecho este pequeño resumen de casos de reptilianos alados, de reptilianos con alas, para que observen que no solamente pues esa figura aparece sobre la Tierra, sino que es muy prolífica en avistamientos de todo tipo. En la actualidad también se siguen produciendo y bueno, pues esto daría para un programa entero, bueno, pues de temática similar. Espero que les haya gustado mucho el videoprograma y les espero en el siguiente. Salud y suerte. Muchas gracias y adiós. Grandes animales alados que tenían en contacto con su civilización, con su cultura. De hecho, aparece un extraño animal mitológico llamado el piasa, que es un ave escamosa, y ese es un detalle interesante, las escamas, que tiene larga cola, cuernos y ojos de color rojo. Esto es parte de la tradición de antiguos pueblos indios de los Estados Unidos. Esta piasa puede ser visto una vez al año al amanecer del primer día de otoño, es decir, ahí tenemos el solsticio, cuando sale de un río para buscar una cueva donde pasar el invierno. Fíjense que aquí ya aparecen bueno, pues, menciones astronómicas de una determinada época del año, como también aparecen pues en civilizaciones como los sumerios, que también tienen sus propias deidades reptiles aladas, y los mesopotámicos. Bueno, me interesa bastante el hecho de comentar todas las... Bueno, pues todos los avistamientos, toda la casuística de avistamientos de seres reptilianos con capacidad para volar, y para eso tenemos que irnos en nuestra máquina del tiempo a África. Tenemos que ver los antecedentes de todo esto, ¿no? Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes y de la web ufopolis.com. Hemos hablado anteriormente de los extrañísimos encuentros con entidades reptilianas. A lo largo de la historia de la humanidad han aparecido estas deidades con forma de reptil y en algunas ocasiones, como tenemos por ejemplo en la figura de Quetzalcóatl en la cultura maya, azteca y bueno, todo lo que es la cultura olmeca, pues son entidades reptiles aladas, es decir, con capacidad para volar. En algunos pueblos de África, especialmente en todo lo que es la tradición del pueblo zulú, aparece la figura de los chitauri, también portadores de grandes conocimientos, siendo entidades reptiles con capacidad para volar. Existen también leyendas como los Thunderbird en diferentes pueblos de las culturas indias de los Estados Unidos, como por ejemplo los iroqueses y los ojibwa, que también exponían su miedo
y también cierto traspaso de conocimiento de diferentes deidades o de diferentes... Según el bioquímico de la Universidad de Chicago, Roy Mackal, que realizó 2 expediciones en el año 1980 y en el año 1981, resulta que existe un antecedente de extraños animales reptiles que estaban siendo contactados o estaban teniendo contacto con tribus de África. En especial hay un gran reptil con protuberancias en el torso que además se parecía un poco a los Stegosaurus. Este no tiene capacidad para volar, pero estaba identificado con el nombre de Mbielu Mbielu. Esto aparece, en diferentes menciones